Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengo que hablar un poquito duro porque estamos en una plaza de mercado, de las plazas de mercado alternativa que hay en la ciudad de Madrid. Hoy les voy a mostrar un sitio bastante alternativo que ha sido como el motivo de que se regeneren estos lugares. En este momento les voy a mostrar un pasillo y corredores donde pueden ver toda la cultura gastronómica latinoamericana y de Centro Europa y del Mediterráneo que se acompañan en esta historia con una pequeña cerveza. Les voy a mostrar a continuación cómo es un mercado de comida alternativa en Madrid. Bienvenidos. El Mercado de San Fernando es un sitio tradicional ubicado en el céntrico barrio de Lavapiés de Madrid, un sitio que desde su fundación en 1944 es bastante emblemático y querido por los vecinos del lugar, así como por los visitantes que desde hace años lo visitan para experimentar autenticidad y ambiente de un mercado español, en el que además de la comida se encuentran otros artículos como ropa, cocina, rarezas musicales y bastantes elementos de la llamada cultura vintage en estos usuales pasillos de mercado. Caminar por este centro de comercio local se hace especial porque desde hace una década este mercado decidió ampliar sus espacios, de la tradicional venta de carne, frutas, verduras y abarrotes, al permitir el ingreso de nuevas ofertas gastronómicas acordes con lo que es el Madrid de ahora, una ciudad multicultural y precisamente en Lavapiés, un barrio en el que se calcula solo hasta 2021 que lo habitaban un estimado de 88 nacionalidades diferentes, el equivalente de tener Naciones Unidas en pocas manzanas, donde cultura, sociedad y arte se encuentran dentro y fuera de este lugar. Esta antigua plaza de mercado mantiene su forma original, tanto que hay un sector central en el que se pueden apreciar cómo se ha adaptado para hacer un patio de comidas bastante atractivo, al encontrar en simple vista en el entorno cerveza belga, comida canaria, alimentación vegana, empanadas chilenas, tacos mexicanos y pasteles portugueses, entre muchas delicias que antes eran difíciles de encontrar y hoy dan a este tipo de mercado el calificativo de espacios gourmet, donde por precios módicos se puede probar nuevos platos en estos espacios. Y en este recorrido encontramos comida chilena, que como toda Latinoamérica tiene muchísima demanda, ya que en Madrid se calcula que viven más de 400.000 personas latinoamericanas, por lo que hay comida para todos. Quizás muchos se quejarían de este mercado por su particular caos o la dificultad de moverse en algunos momentos, pero eso es mínimo frente a la gran oferta cultural y gastronómica que se encuentra, además de los buenos precios, que si comparan con restaurantes de la zona central de Madrid, notarán la diferencia, además de conocer Lavapiés, uno de los sectores con más vida y contrastes de Madrid, capital de España.
La gente que viaja a Madrid por pocos días debería caminar un poco más la ciudad y descubrir estos lugares como el Mercado de San Fernando, en el que su fachada de estilo palacete desconcierta frente a lo que se encuentra en su interior de locales, pasillos con mesas y sillas dispuestos por todo lugar, e incluso sitios donde poder venir a trabajar por horas mientras se degusta de una cerveza, un vino o se comparte una comida con compañeros de emprendimientos. Visitar mercados en cada ciudad es una experiencia que trato de hacer siempre para llevarme sensaciones, olores y recuerdos, para luego compartir con todos ustedes. Hoy, desde una pequeña Babilonia de los sabores, despido este capítulo de Estado Natural Viajero. Mi nombre, Gustavo Carrasquilla Gómez, y muy recomendada la experiencia de venir a este lugar. Hoy opté por la comida peruana y fue espectacular. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.